Estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en Modo País a la bióloga Josefina Puch. Ella es directora ejecutiva de la empresa KingsBio y nos visita acá en Modo País para hablar de algo que seguramente nos importa y mucho. Bienvenida, Josefina, un placer tenerte aquí. Gracias. ¿Qué es KingsBio? Bueno, KingsBio o KingsBio, depende del idioma, eso es un nombre que todavía tenemos que decidir cómo lo va a decir la gente. ¿Cómo se va a pronunciar? Uno elige y después lo bautiza. Dale. KingsBio es una empresa que surge a partir de una necesidad que nosotros encontramos desde mi profesión como bióloga. Siempre vi a las bacterias multiresistentes como un problema. En la carrera nos enseñan que las bacterias adquieren resistencia a antibióticos, que esas resistencias a antibióticos son peligrosas porque después un paciente entra a un hospital y de repente no le pueden tratar la infección. Y habíamos pensado que de repente tal vez las bacterias ya no eran un problema, porque era, bueno, tenemos antibióticos. Bueno, pues siguen siendo un problema y vuelven a surgir. Perdona, pero ¿y ese paciente que ingresa al hospital por las razones que sea y sale de repente en las mejores condiciones, puede dejar sus bacterias resistentes a los antibióticos en el hospital? Exacto. Exacto, y eso puede infectar a otro paciente que está inmunodeprimido por una operación, por COVID, por cualquier razón, y puede generar un cuadro complicado, como Pseudomonas, por ejemplo, genera cuadros de neumonía. Te lo pregunto porque muchas veces decimos, bueno, yo tomo antibiótico ante cualquier situación, te mandás el antibiótico, aunque sepas si es virus o bacteria, y te mandás el antibiótico, y decís, en todo caso me afecto a mí. Claro. En realidad no me estoy afectando a mí, porque esas bacterias resistentes a los antibióticos después las estoy diseminando. Exacto, exacto. Las diseminamos en el ambiente, por el saneamiento, las diseminamos en el hospital, cuando estamos en el hospital, por todos lados en realidad. Y por más de que nosotros normalmente tomamos amoxidal, no pasa nada, nunca encontramos ese problema, bueno, cada vez está empezando a aparecer más. Y el problema no es cuando estamos normales y estamos bien, bueno, el problema es cuando estamos en una situación inmunodeprimida, por ejemplo, con COVID. Entonces, acá es donde se encuentra el problema real y por eso nosotros decidimos tratar de atacar este problema por otro lado. Es decir, usar la naturaleza y lo que sabemos de biología para tratar de combatir la resistencia a antibióticos. Y de ahí surge KingsBio con la idea de usar bacteriófagos, que son virus que matan selectivamente bacterias, para matar estas bacterias multiresistentes a antibióticos y eliminar el problema, o por lo menos ayudar a eliminar el problema desde la raíz. Perfecto. Ahora bien, acá estamos hablando de bacterias, ¿no?, en el humano. Sí. Pero estas bacterias después se encuentran en hospitales y en alimentos. Exacto. ¿Cómo se atacan a la misma bacteria en tres formatos diferentes? Exacto. Bueno, es muy interesante la pregunta porque cada formato tiene sus complejidades. Por ejemplo, cuando estamos hablando de bacterias que muchas veces en la producción animal hay bacterias complicadas que infectan, por ejemplo, salmonela, que está dentro de los pollos normalmente, porque es un bicho que está dentro del pollo y no le hace nada, pero a nosotros nos hace bastantes problemas. Entonces, cuando tenemos una bacteria así, tenemos que tratarla en el pollo y después del proceso de faena, contamina aguas donde se limpia, contamina arroyos, después a lo que va esa agua donde se limpia, termina contaminando humanos, esos humanos contaminan el hospital y es un círculo vicioso. Entonces, siempre tenemos que tratar de ir hacia los tres problemas: el ambiente, los animales y los humanos al mismo tiempo. Nosotros, como nos parece que podemos apelar a una medida preventiva antes de ir a tratar a un paciente, que es muy difícil tratar a un paciente con bacteriófagos porque es muy difícil aprobar este tipo de terapias, vamos a la parte de prevención, es decir, si podemos tratar las aguas, los arroyos, los animales, para prevenir que esas bacterias lleguen a infectar a los seres humanos, creo que podemos realmente ayudar a bajar la carga de infecciones por bacterias. Es decir, hay bacterias resistentes a los antibióticos y dañinas, ¿no? Porque hay bacterias de las buenas, de las malas. Exacto, sí. Y dañinas en un hospital, vamos a suponerlo, o en una cocina de un restaurante, vamos a suponer. Ustedes le aplican de la manera que sea bacteriófagos y reduciría la cantidad de esas bacterias dañinas. Exacto. ¿Funcionaría así más o menos? Funcionaría así porque los bacteriófagos tienen esa función preciosa de que ellos solamente infectan un grupo selectivo de bacterias. Vos buscás un bacteriófago que le encanta Salmonella, pero no va a matar otras bacterias. A diferencia del antibiótico, que en general son de amplio espectro, es decir, nosotros tomamos amoxidal y dañamos no solamente la bacteria que nos está infectando, sino la microbiota intestinal, que hoy sabemos que es muy importante y antes no se sabía eso. El bacteriófago no, el bacteriófago va a ir hacia la especie bacteriana que vos estás buscando matar y no va a matar el resto de las bacterias. Entonces, eso es muy beneficioso porque necesitamos conservar los microbiomas naturales de los ambientes, porque es parte del equilibrio ecológico y es parte de que los ambientes estén bien, porque de repente si matamos todas las bacterias de un arroyo, seguramente alguna que genera mal olor empiece a crecer más porque es resistente y no sé qué, y entonces ahí empecemos a tener más problemas. Ahora bien,
¿por qué es muy complicado aplicar este procedimiento en seres humanos, pero no en animales? Bien, en realidad porque lo que se conoce como el pipeline de aprobación de fármacos... Como si no fuéramos animales. Como si no fuéramos... Exacto. Además, perdón el de paréntesis, pero sí, estaba ahí. No pasa nada. Pero sí, en realidad el problema es que siempre lo que hacemos en humanos necesita muchas más regulaciones. Entonces, en general en humanos para probar una terapia necesitas 3 fases de estudios clínicos y una fase de estudio preclínico. Además de llevar millones y millones y millones y millones de dólares de inversión para poder generar esos estudios clínicos, requiere mucho tiempo para que una terapia se apruebe. Y como cada bacteriófago va a una bacteria específica, sería una formulación independiente. Entonces, por cada vez que queremos hacer un fármaco basado en bacteriófagos, necesitaríamos ir por ese proceso que dura más de 3 años otra vez. Entonces, hay personas que están en el mundo tratando de cambiar esas regulaciones porque los bacteriófagos no son antibióticos, no son fármacos comunes, son otro tipo de entidades. Es decir, que tengamos un paciente, podamos aislar la bacteria que tiene y buscar el bacteriófago y hacer soluciones personalizadas a cada paciente. Entonces ahí la forma de aprobación sería diferente, pero es un proceso que en Europa recién se está empezando a luchar contra la Unión Europea en la parte de fármacos para que aprueben ese tipo de uso. Entonces, en animales no existe ese tipo de regulación y mucho menos en Latinoamérica, donde la producción animal es muy fuerte, pero tal vez no tenemos las mismas regulaciones que en Europa. Entonces, es mucho más fácil tratar al animal que tratar al ser humano, solamente por un tema regulatorio y de financiación, nada más que eso. Lo planteas de una manera muy sencilla y está bien que así sea, me parece bien. ¿Por qué no funciona? ¿Está funcionando hoy? ¿En qué situación estamos de la aplicación de bacteriófagos? Prácticamente, ¿no? Porque parece como una solución ideal. Sí, no es ideal en el sentido de que los bacteriófagos no son antibióticos. Es decir, ellos tienen un equilibrio ecológico con la bacteria. Nosotros, por algo existe la bacteria. Si el bacteriófago fuera como un antibiótico, no tendríamos salmonela porque hay bacteriófagos que matan salmonela. Entonces, lo que tenemos que ir es hacia el biocontrol, no hacia la eliminación. Es decir, lo que va a hacer el bacteriófago es bajar la cantidad de salmonela lo suficiente para que no sea un problema, pero no la va a eliminar. Entonces, en ese sentido, no elimina toda la bacteria, sino que baja la carga. En el caso del humano sería, en teoría, suficiente para que el sistema inmunológico pueda atacar a la bacteria una vez que el bacteriófago bajó la cantidad. No es perfecta la solución, ninguna solución va a ser ideal, porque además las bacterias pueden adquirir resistencia a los bacteriófagos. Además de que adquieren resistencia a los antibióticos, pero como los bacteriófagos son entidades biológicas, ellos también evolucionan. Entonces siempre es una carrera entre la bacteria y el bacteriófago, que si no es una carrera entre nosotros generando un fármaco y la bacteria generando resistencia, y la bacteria normalmente siempre nos gana en rapidez. Entonces, por más de que no es una solución ideal, es lo mejor que tenemos y todo el mundo está yendo hacia este camino. Nosotros, Estados Unidos, Europa, Asia, África, todos estamos yendo hacia el mismo camino y por eso se nos ocurrió aplicar esto en Uruguay, donde creemos que es re importante y que podemos realmente generar un impacto y decir, somos un país chico, podemos aplicar esto y podemos demostrar que funciona. Que a veces tal vez en países mucho más grandes es mucho más difícil tener esa llegada, lograr encontrar granjas donde podamos hacer la prueba de ver, bueno, ¿eliminamos salmonela o no eliminamos salmonela? Y un montón de cosas que tal vez acá podamos realmente hacerlas. ¿Ya salió del laboratorio? ¿Ya hicieron prácticas fuera del laboratorio? Bueno, estamos en esa transición ahora, estamos en la parte de formulación de un producto para salmonela y E. coli en granjas de pollos, en carnes, estamos en la parte de ver la aplicación. Hicimos un par de pruebas de campo en aguas para coliformes también, pero en, por ejemplo, tanques de agua o cuerpos de agua pequeños. Lo que tenemos que hacer es ir al lugar, tanto sea un hospital, que necesitaríamos en realidad conseguir un hospital que le interese aplicar estos bacteriófagos y medir si hay bacterias o no hay bacterias, y también una granja, que ya tenemos una granja que estamos viendo el proceso para hacerlo, para medir los bacteriófagos y ver qué pasa. Entonces tenemos esas dos líneas que en realidad están en proceso de ir a campo y ver si funciona o no funciona. ¿Cómo se están financiando? Porque todo esto que desplegás, me imagino, necesita, además de mucha gente, de muchos recursos. Sí, tal cual. Bueno, la biotecnología es cara. Pero sí, en realidad recibimos inversión de inversores privados al principio. Les mostramos la idea, les interesó y ahora son nuestros socios y recibimos una financiación interesante de ellos. Y además recibimos un Emprendedores Innovadores de la ANI hace poco para poder seguir desarrollando estas líneas, principalmente la línea intrahospitalaria, la línea de producción animal. Y hoy en día tenemos un laboratorio montado con todo el equipamiento para trabajar y tenemos un banco de bacterias y de bacteriófagos súper interesante y la oportunidad de secuenciar todo el ADN de esas bacterias, esos bacteriófagos, que bueno, para mí es
como un sueño. ¿Se acortó la brecha entre los países pudientes o adelantados? ¿La tecnología acortó la brecha? Quiero decir, porque lo que planteás, capaz que sin duda en un país del primer mundo tiene otras chances, pero me refiero, ¿se ha acortado la brecha o sigue habiendo una gran distancia entre el primer mundo científico y nosotros? Lo que realmente yo creo que es como un arma de doble filo, porque en realidad sí tenemos desventajas. Por ejemplo, la mayoría de los equipos que yo utilizo, los reactivos, todo es de importación. Entonces, a Omicron no me están llegando los reactivos, por ejemplo, o demoran mucho más. Y ellos en Estados Unidos llaman y a la semana los tienen y yo de repente tengo que esperar 3 meses y planificar mi investigación con eso. Estoy 3 meses atrás de lo que están ellos en la competencia. Sin embargo, también ese problema de tener que estar planificando constantemente y haciendo los pedidos mucho antes y buscándose la manera, creo que nos da una espalda y como que te hace más de piedra, lo que hace que para mí seamos más resilientes tal vez que ellos ante los problemas. Entonces nosotros hace poco fuimos a un congreso en Europa y realmente tenía ese miedo de decir, bueno, realmente somos, o sea, ¿encaramos acá o somos un desastre? Y realmente encaramos. Entonces me dio como la sensación de que sí, tal vez en equipamiento, en reactivos, estamos un poquito atrás, pero en cabeza no. Definitivamente no. La Universidad de la República nos prepara bárbaro como científicos, tenemos todas las herramientas para triunfar, lo único que hay que hacer es sobreponernos a ese pequeño problema y darle para adelante. Decías de que se puede aplicar en cursos de agua, digo, más allá de posterior la investigación, el desarrollo, etcétera. ¿Podría eliminar las cianobacterias? Bueno, las cianobacterias son complicadas porque el problema de las cianobacterias es que ellas generan una toxina. Entonces, el bacteriófago mata a la bacteria. Y sí, va a matar la bacteria, podríamos generar eso, pero no va a eliminar la toxina. Entonces, no sería una solución a corto plazo porque la toxina seguiría estando en el agua y generando un problema, pero sí sería una solución a largo plazo porque no permitiría que las cianobacterias sigan creciendo. O sea que sí, es una solución que exploramos, pero la vemos como más lejos que, por ejemplo, eliminar coliformes en los cursos de agua. Que es obviamente es una problemática importante. Sí, sin duda. Y por más de que tratamos y la Intendencia trata por todos los medios de que los cursos de agua estén limpios, cuando hay inundaciones o de repente se tiran residuos o lo que sea en arroyos, esos coliformes aparecen, la Intendencia hace conteo de coliformes, o sea, sabemos, siempre se monitorea, pero es súper difícil tratarlo una vez que está el problema. Porque, bueno, detectamos el problema y cómo lo tratamos, porque no podemos poner un desinfectante en esas aguas. No podemos poner un antibiótico en esas aguas. Entonces, yo creo que ahí los bacteriófagos son como perfectos para ese tipo de aplicaciones. Podría ser una política de turismo. Exacto. Apoyarlos. Sin duda, Josefina, un placer tenerte aquí. No, ha sido gracias. un gusto escucharte. Felicitaciones por el trabajo que están realizando. KingsBio, esta es la empresa de la cual es directora ejecutiva Josefina, y que bueno, que tiene que ver entonces con los bacteriófagos. Que siga entonces. Te iba a preguntar, vos decías que una última pregunta, que la tecnología es cara, la biotecnología es cara, decías, y hay, por ejemplo, métodos como el método CRISPR, de edición, ¿verdad? De cromosomas dentro de un gen, que es muy barato. Hay una tendencia, no estoy diciendo que esto tenga algo que ver o no, pero hay una tendencia a abaratar, a encontrar soluciones caseras, podría decirse, porque esto del CRISPR puede llegar a ser muy importante y lo puede hacer alguien con conocimientos, por supuesto, pero sin una preparación académica. Sí, en realidad hay una tendencia grande a abaratar los costos. Yo hoy en día pude adquirir un secuenciador, como el mismo secuenciador que usan para secuenciar las variantes de SARS-CoV-2, yo lo tengo. Hace 10 años yo jamás hubiese podido adquirir un secuenciador porque el precio era tal vez 10 veces más de lo que soy. Entonces, hoy tenemos acceso a esta tecnología que antes no teníamos la posibilidad. O sea, que realmente se ha cortado esa brecha en precios. Y bueno, y hay mucho más financiación en Latinoamérica también de lo que había antes, así que eso está bueno. Si van a seguir biotecnología, chicos, pidan un secuenciador a los Reyes. ¿Se lo hubieras pedido o no se lo hubieras pedido? Obvio. De haber sabido esto. Sin duda. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, por favor. Un placer. Estos fueron los puntos sobre la mesa aquí en Modo País.